Desde la UTLA, ¿cómo está Sebastián? Bienvenido al Borde de la Noche. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Forever. Bien, Donald Trump sale fortalecido luego de este intento de asesinato. ¿Cómo lo evalúa usted? Pues sin duda, Donald Trump lamentablemente sale fortalecido de este intento de asesinato. Y podemos hacer un paralelo con lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones cuando Bolsonaro fue herido en ese caso con un cuchillo, ¿no? Obviamente que sale fortalecido. Afortunadamente, sobrevivió al intento de asesinato, pero lamentablemente va a repuntar en las encuestas y probablemente sus posibilidades de ganar las elecciones son mayores. ¿Por qué se podría apalancar esa idea de que su posibilidad de ganar las elecciones son mayores, ya que las ideas de Donald Trump siempre se han tornado extremistas, por decirlo de alguna manera? Justamente porque la gente el votante indeciso suele tener simpatías por candidatos que sufren algún tipo de ataque, algún tipo de atentado. Creo yo que, por ejemplo, los juicios en contra de Donald Trump de alguna manera también lo fortalecen políticamente, porque él los ha marketeado, ¿no es cierto? Ha hecho un marketing muy hábil de que se trata de persecución política, de que en realidad él es inocente, que los jueces son corruptos, están comprados, como suelen hacer los candidatos populistas, ¿no es cierto? Jugarse la carta de que son víctimas de un sistema, cuando en realidad no es así. Los juicios de muchos de los cargos que se le imputan a Donald Trump son anteriores a cuando él fue presidente, ¿no? Sí, ahora, ¿cuáles son los elementos que están constituyendo este relato de Donald Trump, quien sobrevivió a un asesinato, de que esto podría ayudarlo en las encuestas, sobre todo luego de esa foto del fotógrafo de la agencia AP, en la que se ve a Trump alzando el puño y justo se ve la bandera de Estados Unidos en la parte de arriba, porque así estaba situado en el meeting en Pensilvania? ¿Cuáles son esos elementos que están construyendo este relato favorecedor para Donald Trump? Bueno, es por supuesto la imagen, la idea, como le digo, de la víctima, la idea de que es el hombre que viene a salvar América, que viene a salvar los Estados Unidos, y que los enemigos del cambio, los enemigos de la gente, entre comillas, buena, que quiere cambiar, lo quieren abatir de alguna manera, le están haciendo daño. Inclusive los cristianos evangélicos extremistas que están apoyando a Donald Trump dicen que es un milagro, que es el hombre ungido para cambiar los Estados Unidos. Toda esa narrativa va cobrando fuerza y al mismo tiempo la situación del candidato demócrata no ayuda. O sea, evidentemente todos los días es cada vez más evidente que Joe Biden está viejito, por decirlo de alguna manera, y que debería dar un paso al costado, ¿no? Ahora, y justamente sobre Joe Biden, que su salud y capacidad para gobernar han sido el tema de conversación durante los últimos días, luego de que confundiera a Volodymyr Zelensky con Putin y que dijera a su vicepresidenta, la vicepresidenta Trump. Ahora, ¿cuál puede ser el impacto del estado de salud del presidente estadounidense en la percepción pública? ¿Qué opina usted? Yo creo que Joe Biden goza de salud, pero sí creo que la edad le está pasando una factura, ¿no? Ahora, no debemos olvidarnos que Trump es apenas 2 años menor. Luce aparentemente más joven, pero Trump también es un viejito, ¿no? Tampoco está ya en capacidad para asumir un cargo tan importante. Ya lo demostró, ¿no es cierto? Los 4 años anteriores de Trump fueron un desastre. Trump es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Su manejo económico fue desastroso, su manejo del COVID fue desastroso, la polarización política durante su gobierno fue caótica, y lo que vimos día tras día fue una improvisación, porque Trump realmente no tiene idea del trabajo para el que se metió, ¿no es cierto? Zapatero a tus zapatos. Trump no es un político, no sabe cómo gobernar. Biden es un político con muchísima experiencia, pero la edad le está pasando factura. Ojalá Biden hubiera dado marcha atrás. A mí me hubiera gustado ver a Jamie Raskin de candidato demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Ese es el candidato al que yo le apostaría, pero obviamente el Partido Demócrata no puede
oponerse al hecho de que Biden quiere un segundo término. Ahora, en el caso de que Biden fuera electo, que esa es la mejor opción para mí, yo preferiría y votaría 1000 veces por Biden y jamás votaría por Trump, por todo lo que Trump representa y especialmente por la gente que está detrás de él, que no me gusta. A mí me parece que Kamala Harris es una buena opción para la presidencia de los Estados Unidos. A mí me encantaría ver a una mujer afroamericana, también de origen hindú, de origen asiático, en la presidencia de los Estados Unidos. Me encantaría verlo, como me encantó ver a Barack Obama, un afroamericano, que lo hizo muy bien como presidente de los Estados Unidos. Ahora, Sebastián, usted como lector del panorama internacional, el manejo de la política migratoria, que es bastante grave, vemos lo que ocurre todos los días, y también se siente la migración cuando uno va de visita a los Estados Unidos, por ejemplo, ciudades como Nueva York. Se ven acciones que no veías en la Gran Manzana hace 5, 10 años, prácticas que no son del agrado, por ejemplo, de los ciudadanos estadounidenses. ¿El manejo de la política migratoria podría ser un punto a favor o de debilidad para el Partido Demócrata? Bueno, se critica, se ha utilizado como propaganda el tema migratorio para fortalecer la campaña de Donald Trump, pero la verdad de los hechos es que tanto a los demócratas como a los republicanos les preocupa el tema migratorio. El tema migratorio es uno de los 4 temas importantes de la agenda de política exterior de los Estados Unidos con América Latina. Tanto para los demócratas como para los republicanos, tanto los demócratas como los republicanos van a trabajar por el tema migratorio, ¿no es cierto? Es importante. Ahora lo que tenemos que ver es cuáles son las políticas migratorias de los unos y cuáles son las políticas migratorias de los otros. Todos los países y los Estados Unidos, por supuesto, como cualquier otro país, tienen derecho de hacer una política migratoria coherente, selectiva, bien planificada, pero que no viole los derechos humanos, ¿no es cierto? La idea de Trump, si usted lee, por ejemplo, el proyecto 2025, que está escrito y que es el plan de gobierno de los trumpistas, es sacar al ejército a las calles a perseguir a los migrantes, es decir, criminalizar la migración. La migración no es un crimen y no debe ser criminalizada, la migración debe ser racionalizada, ¿no es cierto? No podemos permitir que el país se llene de gente sin ningún tipo de filtro, pero tampoco podemos convertir a todos los migrantes en criminales, ni construir un muro. Todas esas políticas son más bien, creo yo, racistas, fascistas, pueden ser calificadas de otra manera. Entonces a mí me parece que siempre es más racional, más positiva y se puede dialogar mejor con los demócratas en términos de migración que con los republicanos. Yo creo que no es cierto que el gobierno de Joe Biden no haya hecho nada por los migrantes. El gobierno de Joe Biden ha hecho mucho para racionalizar la migración. Los republicanos también van a combatir la migración, el problema es cómo. Ese cómo de los republicanos es lo que no me gusta. Lanzar el ejército a las calles, criminalizar la migración y deportar 15 millones de indocumentados. Ya vimos también en el gobierno de Trump cómo fue el trato de los migrantes, ¿no es cierto? Separar a niños en la frontera de sus familias, poner a la gente en cárceles, premiar a personajes como ese inefable alguacil Arpaio que disparaban contra los migrantes, que les trataban de una manera inhumana, sin respetar los derechos humanos, no es la solución. Entonces a mí la política migratoria de Trump no me gusta. Sí, en los cómo están los detalles en cualquier plan de gobierno. Con esa pregunta concluyo para darle el paso a mi compañero Jorge Escobar. En el caso de que gane el Partido Republicano, ¿podría haber un giro en la política en la que se ha llevado la guerra con Ucrania? Sí, un giro peligroso porque Ucrania necesita apoyo, Zelensky necesita apoyo, a pesar de que lamentablemente creo yo que es una guerra perdida para Ucrania, pero Trump es un admirador de Putin, ¿no es cierto? Trump es un personaje antidemocrático y liberal, a él le gustan los dictadores, le encanta Putin, entonces probablemente si gana Trump se va a retirar todo el apoyo a Ucrania y Trump va a tratar de alcanzar un arreglo que sea totalmente favorecedor a los intereses geoestratégicos
de Putin y contrario a la OTAN, ¿no es cierto? Trump ha amenazado con salirse de la OTAN y con quitar el financiamiento de los Estados Unidos para la OTAN, con lo cual la partida de muerte de la Alianza Atlántica. Y yo creo que eso es contrario a los intereses geopolíticos de Occidente, ¿no es cierto? Entonces sería terrible para Ucrania el triunfo de Trump. Bien, estamos hablando a esta hora con Sebastián Donoso, experto en temas internacionales de la UDLA. Jorge. Gracias, María Gabriela. Bienvenido al Borde de la Noche, Sebastián. Ahora, en el caso puntual de lo que ha sucedido, ¿no? De acuerdo a la información que trascendió a los pocos minutos, se logró abatir al autor de los tiros, un muchacho de 20 años, que según algunos videos que más tarde se viralizaron, mostraba abiertamente no su criterio desfavorable, sino su odio a Donald Trump. Entonces, en ese juego de la política e incluso del estado de salud mental de gran parte de la juventud norteamericana, también cabe un análisis, ¿no? Son chicos que finalmente actúan desde sus desequilibrios mentales, o hay una fuerza externa que se aprovecha de la coyuntura política. A ver, veamos en primer lugar, yo creo que lo que hay que analizar es el discurso de Trump, ¿no es cierto? Trump es un personaje populista que a lo que alude es al odio, ¿cierto? Al odio, al resentimiento de un grupo social, ¿cierto? El Partido Republicano se ha transformado en el partido de los hombres blancos que están perdiendo el poder, versus el Partido Demócrata, que es el partido de todos los demás. El Partido Demócrata en los Estados Unidos es un abanico, mientras que el Partido Republicano se ha ido volviendo sectario, se ha ido radicalizando, y lamentablemente eso es lo que vemos en el Partido Republicano actual, un discurso de odio racista, de violencia machista, en contra de las minorías, pero un discurso xenófobo, radical, ¿no es cierto? Cuando un político con ese nivel de influencia tiene ese discurso de odio y convierte ese discurso de odio en algo oficial y se empodera de un discurso de odio, de resentimiento, llama a la violencia. No estoy tratando de justificar de ninguna manera, lamento muchísimo lo que le pasó a Donald Trump y me solidarizo con él, por supuesto. Es terrible hablar de la violencia política en ese sentido, estuvo a punto de perder la vida. Pero lo que estoy queriendo decir es que de alguna manera la polarización social genera violencia política y vemos que el candidato que está generando esa polarización social es Trump. Trump no es un candidato de todos, no es un candidato que llama a la unidad, es el típico candidato que llama a la división, al odio, a la revancha. Él dice, yo soy su revancha, yo voy a solucionar sus problemas, yo les voy a dar a los otros, yo les voy a castigar a los otros. Entonces ese discurso polariza a la sociedad, genera violencia, genera odio y lleva a posiciones extremas. En segundo lugar, vemos una vez más que el atacante es un joven blanco, ¿no es cierto? Curiosamente, no es un latino, no es que Trump ha dicho que los latinos son delincuentes, ladrones, violadores, todos los migrantes que se cruzan la frontera, habla en contra de los afroamericanos. No es ni afroamericano ni es latino, es un joven blanco, curiosamente, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que se oponen al gun control en los Estados Unidos? De alguna manera se limite el libre uso de las armas de fuego. Son los republicanos, ¿no es cierto? Los republicanos son quienes se oponen. Entonces vemos un ambiente polarizado, vemos que se van dando condiciones lamentablemente de polarización política en Estados Unidos que las está alimentando Trump, que van poco a poco acercando al país a condiciones de una guerra civil, ¿no es cierto? Hay politólogos como la doctora Bárbara F. Walter que hablan de que los Estados Unidos se pueden estar acercando penosamente a una nueva guerra civil. La gente que está detrás de Trump, al decir "We want to make America great again", ¿de qué América están hablando? De volver a los Estados Unidos de los años 20, ¿no es cierto? Ese es el proyecto 2025, que hay que leerlo, ¿no es cierto? Quieren un Estados Unidos otra vez anacrónico, donde haya baños para blancos y baños para negros, donde las mujeres vayan a ocupar el rol de amas de casa y criadoras de guaguas, se acaben los derechos especiales para minorías y volver a ser un Estados Unidos elitista donde los blancos gobiernan por sobre todas las demás razas y grupos sociales y géneros, ¿no? Y los Estados Unidos en la práctica son una democracia multicultural, ya lo son, ¿no es cierto? Mientras que el Partido Demócrata defiende esa democracia multicultural
y el paso de una democracia estamentaria donde los blancos ocupaban todos los cargos de gobierno en todas las instancias y el resto de grupos sociales estaban subordinados, a ser una democracia multirracial. Esa es la realidad. El Partido Republicano lo que quiere de alguna manera es contener y evitar que los Estados Unidos sean lo que ya son, ¿no es cierto? Ya no son tampoco un país de mayoría cristiana, evangélica y ultraconservadora, son un país liberal. El 70-80% de los Estados Unidos, de la gente, son liberales, ¿no es cierto? Pero los republicanos ponen jueces en la Corte Suprema de ultraderecha, quieren modificar todo el sistema judicial para poner jueces de ultraderecha y de paso perdonarle todos los crímenes a Donald Trump. Entonces vemos posiciones tremendamente polarizadas. Esperemos que se pueda resolver de una manera pacífica y que los Estados Unidos puedan hacer esa transición a una democracia multicultural de forma pacífica, pero es muy difícil, ¿no es cierto? Con un candidato que está tan viejito como Biden y un candidato también viejito pero ultra radical como Trump, y sobre todo a mí lo que me da miedo son la gente que le apoya a Trump. A mí no me queda duda de que Trump va a hacer lo mismo en este segundo gobierno, se va a ir a jugar golf, ¿no es cierto? No tiene idea de cómo gobernar. En esto lo soy absolutamente claro y sincero, no sabe lo que es gobernar. Entonces se va a ir a jugar golf, pero la gente que está detrás, el Ku Klux Klan, los Proud Boys, una cantidad de grupos neofascistas en Estados Unidos, de extrema derecha, armados, ¿no es cierto? Milicias armadas. Entonces este tiroteo que hemos visto en contra de Trump no es el primero ni va a ser el último. Vamos a ver bala en Estados Unidos, lamentablemente, si las cosas siguen así. Ojalá tuviéramos un candidato conciliador, ¿cierto? De cualquiera de los dos partidos, alguien que llame a la unidad del país en función de los intereses de todos y no un candidato polarizador que llama a la violencia, que termina siendo víctima de la propia violencia que él está generando con su discurso político. Y el otro candidato, espero que gane Joe Biden a pesar de su edad, porque representa todo lo contrario y porque si Joe Biden se viera incapacitado de gobernar, confío más en la gente que está detrás de él y en la vicepresidenta Kamala Harris que en la gente que está detrás de Donald Trump, que me parece un peligro realmente no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Y para concluir ya en la parte comercial, a propósito de los bemoles y las intermitencias de Trump frente a los tratados comerciales y que en el Ecuador hay un franco interés desde el gobierno de Lasso, continúa esto con Daniel Noboa, de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. En el evento de que Trump vuelva a un segundo periodo de la Casa Blanca, ¿cuál sería la proyección en el caso puntual de Ecuador? A ver, Trump había empezado a hablar de un tratado de libre comercio con el Ecuador en la época de Lenín Moreno. Eso sería algo bueno, ¿no es cierto? De todo lo malo sale algo bueno, ¿no es cierto? Si pudiéramos firmar un tratado de libre comercio por fin con Estados Unidos, sería excelente. Porque lamentablemente en este país nos ganó la ideología al pragmatismo, ¿no es cierto? Me refiero al gobierno de Correa. Lo ideológico le ganó al pragmatismo. El pragmatismo dice que hay que tener tratados de libre comercio con los países con los que uno hace comercio. Todos los países de América Latina tienen por principal socio comercial a los Estados Unidos y el Ecuador es un país dolarizado. Y seguimos dependiendo de preferencias arancelarias, seguimos pidiendo que nos certifiquen de cuando en cuando la lucha contra el narcotráfico para ganar libre comercio con Estados Unidos. Y eso es ridículo cuando Colombia y Perú tienen TLCs con Estados Unidos. Entonces nosotros hemos perdido 20 años la oportunidad histórica de tener un TLC con Estados Unidos. No, nos iría mejor. No quiero decir que los TLC sean la solución a todos los problemas, ¿no es cierto? La gente que vota por Trump, en muy buena medida, son gente que se vio afectada por el TLC, ¿no es cierto? Porque las empresas se fueron a México, donde la producción es más barata. Y ojo que eso lo hicieron los republicanos. Eso fue idea de George Bush papá. Él firmó el TLC, ¿no es cierto? No son la solución a todos los problemas, pero después de hacer un análisis de economía política internacional podemos llegar a la conclusión de que es preferible tener un TLC que no tenerlo. Entonces, si es que el triunfo de Trump significa que el Ecuador puede volver a tener un TLC, por supuesto, si no gana la izquierda en el Ecuador, donde otra vez el sueño se quedará frustrado, eso podría ser algo bueno del triunfo de Trump. Pero sí, el Ecuador, de todas maneras, uno de sus de los ejes de la política exterior del Ecuador, uno de los puntos principales de la política exterior del Ecuador debería ser la búsqueda de un TLC con los Estados Unidos, necesariamente.
Bien, agradecemos los criterios y las posturas de Sebastián Donoso, experto en temas internacionales de la UDLA, la Universidad de las Américas. Sebastián, un gusto. Muchísimas gracias a los radioescuchas, una buena noche. Igualmente, buenas noches, 19:21, pausa, esto es Al Borde de la Noche.